En esta mañana santa nos congregamos y Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Estaban escuchando en la música el himno Pan de Vida, Margarita Araux y Marco López. Vamos a alabar y a bendecir y a glorificar al Señor con esa melodía, pero vamos a hacerlo con todo el corazón, en espíritu y en verdad. Decíamos que es jueves eucarístico, y es jueves en la tercera semana del tiempo de Pascua. Leemos la carta o el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versos 26 al 40. Estamos todavía tras las huellas de Esteban, el protomártir. Cuando Esteban muere, no olviden que Saulo avaló esa muerte y también le estamos siguiendo las huellas a Saulo. Cuando Esteban muere, todos se dispersan. Entre los que se dispersaron estaba un diácono, compañero de Esteban. Este diácono se llama Felipe. Y hay cosas que tal vez no conocemos, no sabemos de este hombre, que es bueno que las repasemos. Es la conmemoración de San Felipe, que es uno de los 7 diáconos elegidos por los apóstoles, que este hombre convirtió a los samaritanos a la fe en Cristo, bautizó al eunuco de la reina de Etíopes y evangelizó todas las ciudades por las que pasaba hasta llegar a Cesarea, donde según la tradición descansó en el amor del Señor. O sea, allí conoció la muerte. Este diácono, dijimos ya, junto con Esteban, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, verso 5, podemos leer esa historia. Posiblemente fuera un judío procedente de la diáspora o algo así. Pertenecía seguramente a la comunidad de Jerusalén y era de tendencia helenista. Con el nombramiento de estos diáconos se abrió la universalidad de la iglesia. Sabemos ya, repetimos, que la muerte de Esteban provocó la diáspora de muchísimos cristianos. Los hizo salir de Jerusalén porque la persecución en aquellos tiempos de la muerte de Esteban era terrible. Entre ellos, Felipe es uno de estos diáconos que baja hasta Samaria. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo resucitado. Dice la palabra que la gente escuchaba con atención y con un mismo espíritu lo que Felipe decía, porque le oían y veían las señales que Felipe en nombre de Cristo realizaba. Pues muchos posesos salían de ellos espíritus inmundos y daban grandes voces, muchos paralíticos y cojos quedaban curados, y así hacía muchos signos y prodigios. Y hubo una gran alegría en toda aquella ciudad. Lo leemos en los Hechos, capítulo 8, versos 5 al 8. Este hombre bautizó a Simón el mago en el capítulo 8, verso 13, según las actas de los apóstoles. Su predicación hizo que la comunidad de Jerusalén les enviara a San Pedro y a San Juan. La semilla había sido arrojada y llegaba ahora la cosecha. Con su presencia reconocía que la tarea evangelizadora de Felipe, a esto se añade que el bautismo comienza a estar vinculado a la comunidad por el Espíritu Santo. Lo leemos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versos 17. Cuando Felipe va allá, proclama la palabra, predica con poder, la gente se convierte, entonces Pedro y Juan bajan y les imponen las manos, los bautizan y quedan llenos del Espíritu Santo de Dios. La evangelización de Felipe viene de lo alto y Felipe es su fiel ejecutor, y así lo demuestra el episodio ocurrido en el camino de Gaza, que es el que vamos a ver hoy con el eunuco etíope que era ministro de Cadaces. Esta era la reina de los etíopes, Candances, y un judío de la diáspora que iba a Jerusalén de peregrino. Felipe lo bautizó y este eunuco, a su regreso a Etiopía, predicó con poder el evangelio. Felipe estableció su residencia en Asdod y Cesarea del Mar. Allí volvemos a encontrarlo hacia el año 58. Por entonces San Pablo y San Lucas regresaban de su tercer viaje y se encaminaban a Jerusalén. Y Felipe les hospedó en su casa durante unos días. Felipe
tal parece que tenía 4 hijas y todas estas son honradas como santas. En una tradición bizantina dice que Felipe habría sido obispo de Tralles, en Lidia. Todo eso y más podemos conocer y saber de Felipe y hoy ese hermoso episodio del el bautismo del eunuco. En aquellos días un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: levántate y marcha hacia el sur por el camino de Jerusalén a Gaza, que está desierto. Fíjate que me gusta esa introducción porque es básicamente lo mismo que pasó con Abraham. Levántate, sale de tu casa, sal de tu tierra y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Es como un salto en el vacío, es como un cheque en blanco, es la aventura de la fe. Dios pide sin dar muchas explicaciones. A veces sin prometer mucho tampoco. Dios simplemente pide y el que cree, cree y cumple. Se abandona, se deja llevar. Y Felipe se dejó llevar por esa inspiración, por esa voz que le habló al corazón, se dejó llevar. Se levantó Felipe, se puso en camino y de pronto vio venir a un etíope. Era un eunuco, ministro de Candaces, reina de Etiopía e intendente, del tesoro, que iba o había ido a Jerusalén para adorar. Lleva de vuelta sentado en su carroza y ¿qué leía? Leía al profeta Isaías. Estaba leyendo el siervo de Yahvé. Leía y Felipe se le acerca. Acércate y pégate a la carroza. Todo esto sería algo así como una voz interna, una alocución interna. Es el Espíritu Santo de Dios hablando a través del ángel del Señor al corazón de Felipe. Y Felipe, que como siempre es libre, tiene 2 opciones. Pensar, me estoy volviendo loco, son estupideces mías, algo me está pasando, debo tener mucha sed, hace mucho calor en este lugar, ya estoy oyendo voces raras. Pudo haber pensado eso, desechar esa inspiración y seguir su camino tranquilo. Felipe prefirió atender su corazonada, dejar que el Espíritu Santo se manifestara, hacer lo que el Espíritu le pedía, cumplir con lo que él entendía era la voluntad de Dios. Se acerca a la carroza tal como le pide y lo escuchó cuando leía al profeta Isaías y le preguntó: oye, ven. Fíjate que no le preguntó qué están leyendo, porque Felipe al escucharlo ya sabía lo que él estaba leyendo al profeta Isaías en el siervo doliente de Yahvé. Más bien Felipe le pregunta: oye, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y lo hermoso que muestra el corazón de este etíope es su respuesta genuina, sincera. ¿Y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? Nadie me explica, o sea, esto como que es mucho para mi conocimiento. Quizá históricamente puedo ubicarlo, quizá hay algunas cosas que más o menos me dan, pero el sentido espiritual de esto, de verdad, hasta que la iglesia no me lo explique, yo no lo puedo entender. E invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. Fíjate qué 2 cosas tan hermosas. Felipe definitivamente se dejó guiar por el Espíritu, pero no fue el único. El etíope también. Él no tenía por qué invitar a Felipe a subirse al carro, pero entendió que este hombre que le preguntaba si entendía o no, tal vez tendría alguna explicación muy interesante sobre ese texto y otros textos. Y entonces leyeron el texto. Isaías: como cordero fue llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador, así no abre su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Pues su vida ha sido arrancada de la tierra. Este es el pasaje, esto y más, es el pasaje del profeta Isaías que el eunuco va leyendo. Leyendo, el eunuco pregunta a Felipe: por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de otro? Felipe se puso a hablar y tomando pie de este pasaje, esta es la parte del texto que a mí más me gusta. Felipe se puso a hablar y tomando pie de este pasaje, le anunció la buena nueva de Jesús. Fíjate qué cosa más interesante.
Están leyendo el Antiguo Testamento. Felipe pudo haberle dicho, no, hermano, olvídate del Antiguo Testamento, y eso pasó de moda, es antiguo. Ahora tenemos algo nuevo, algo diferente, un evangelio nuevo. Deseche el Antiguo Testamento porque ahora vamos a tener un Nuevo Testamento con la persona del resucitado, que olvídate, esto sí que es la iglesia verdadera. Felipe no hizo eso. Pegado al texto que él estaba leyendo, arrancado de Isaías, le explica a la persona de Jesús, en una perfecta conexión entre todo lo que las profecías decían, cumplidas la mayoría de ellas ya en la persona de Cristo, y la acción salvífica de Cristo por su palabra, por sus signos, por el envío que tuvo del Padre y por el envío que él ahora le da a la iglesia. Realmente Felipe aprovecha lo que él sabe, lo que él conoce y lo que quiere saber para hablarle de Jesús. Por lo tanto, cuando vayas a evangelizar a tus hijos, no intentes sacarlos de su realidad para llevarlos a la tuya. Tienes que evangelizarlo desde su realidad, desde lo que conocen, desde lo que creen, desde su experiencia buena o mala, desde su coraje, su rabia, su enojo con la iglesia, su ignorancia, desde donde estén, desde allí los tienes que evangelizar. Por suerte, estaba leyendo la Biblia y estaba leyendo a Isaías. Tú sabes, por lo general, lo que tus hijos están viendo y leyendo en internet. Tú sabes, o por lo menos deberías sospecharlo. Claro, estamos haciendo un juicio general, pero por lo general sabemos. Pues desde ahí, desde donde están, desde su realidad, desde lo que estén participando en este momento, desde ahí tienes que predicarles al Cristo de la gloria. Tienes que hacer a Cristo presente en esa realidad, a Cristo asumiendo esa realidad, no para castigarlos, no para hacer llover fuego y azufre, no para maldecirlos, no para mandarlos al infierno, no, todo lo contrario. Desde esa realidad quiere atraerlos hacia Él. Tomando dos cosas en cuenta. Cuando haces la obra evangelizadora, no pienses ni por un segundo que eres tú el que evangeliza o eres tú el que convierte las almas. Tú eres solamente un instrumento que al final del día tú y yo los dos tenemos que decir, si el siervo inútil, solo hice lo que tenía que hacer. Tú y yo somos simplemente vasijas de barro, que lo que tiene valor es el tesoro incalculable que tenemos que llevar y compartir con los demás. Por lo tanto, desde este texto, el Papa quiere decirte, la Iglesia quiere decirte, que el Cristo de la Gloria y la Iglesia Católica no están haciendo proselitismo, no son proselitistas. No estamos buscando adeptos para nuestra religión. El proselitismo, por lo tanto, es el conjunto de actividades que una organización o una persona lleva adelante con el único objetivo de ganar adeptos para su causa, de tener más miembros en su partido político, en su organización, en su religión. No aplica para la Iglesia Católica. ¿Por qué no aplica? Porque la Iglesia no quiere hacer proselitismo para atraer gente a sus huestes. La iglesia quiere profetas y la iglesia quiere testigos que con su testimonio, con su paso por la vida de los demás, los atraigan a Cristo, a fin de que la conversión se dé porque ese hombre que escuchó hablar de Cristo a través de ti y de tu testimonio le creyó ese testimonio, pero fue más arriba de tu testimonio a un encuentro con Cristo, y fue el encuentro con ese Cristo el que lo convirtió, el que lo trajo a la casa de papá, el que lo hace partícipe de la vida sacramental y heredero entonces de la vida eterna. Tienes que tener cuidado con no comenzar a vivir un catolicismo de proselitismo. No necesitamos proselitistas, necesitamos testigos del evangelio. No necesitamos quien conozca los textos de memoria y se vaya a pelear con todo el mundo y a hacer guerras espirituales y a crear más división, más coraje, más enojo y más enemistades. Estamos testigos de la palabra que la expliquen someramente, con mucha claridad, con mucho cariño. A veces hay que poner algún punto clarísimo sobre alguna i, pero esa no puede ser la constante. El testimonio de vida es lo que va a hacer que las almas vengan, no a ti,
no a tu predicación, no a tu famoso espectáculo que los dos, tú y yo, podemos hacer si lo queremos. Que vengan a la presencia del amor de Dios, a participar con alegría y con gozo de todas las promesas que Dios nos hizo. Cuando Felipe le hubo explicado a este varón todo lo que tenía que ver con Jesús, con la persona de Jesús, con el resucitado, aún en el Antiguo Testamento, al abrirle su corazón al Cristo, quiso entonces formar parte de la iglesia, y ya es esto muy otra cosa. Él quiso formar parte, y entendemos rápido, sacramento del bautismo, sacramento de iniciación. Mira, aquí hay agua, fue lo próximo en el texto, aquí hay agua. Por favor, ¿hay alguna dificultad hoy para que yo me bautice? ¿Hay dificultad? Hay agua aquí, puedes bautizarme. Dice la palabra que mandó parar la carroza. Bajaron los dos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Entendemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que sigue es realmente importante. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Me gusta, porque es igual que cuando los de la calzada de Maús comulgaron, reconocieron a Cristo en la fracción de pan, Cristo había desaparecido. ¿Quieres encontrarme de ahora en adelante? Búscame en las especies del pan y el vino, en el sagrario y sobre todos los altares del mundo, en la iglesia verdadera a la hora de la Eucaristía. Ahora te toca seguir tu camino a ti. Ya te introduje, ya te bauticé, ya te coloqué en ruta. Ahora te toca a ti. A ti en mi nombre, para que vayas a hacer con otros lo que yo hice contigo. Fue el mandato del lavatorio de los pies. Esa misma experiencia es la que tiene Felipe. Es arrebatado, como diciéndole al eunuco: ya estás evangelizado. Ya estás bautizado, ya tienes el sacramento de la iniciación. Lo que falta, descúbrelo, conócelo, camínalo de la mano de Cristo Jesús, no con muletas, no dependiendo de cosas de gente, de retiros y de actividades, aunque todas son buenas, dependiendo del alcance de tu fe, de lo que dejes que Jesús opere en tu corazón. Te toca a ti continuar el camino, y otra vez, lo que yo he hecho por ti, igual ve tú a hacerlo con los demás. Dice la palabra que el eunuco no volvió a ver a Felipe. Sin embargo, siguió su camino lleno de alegría. ¿Recuerdas el domingo en la mañana de la resurrección? La paz sea con ustedes. Y en cuanto los apóstoles se dieron cuenta que era Jesús, dice, su corazón se llenó de alegría. Esa es la alegría del evangelio, la que tenemos que vivir y compartir. ¿Y qué pasó con Felipe? Felipe se encontró en Azoto y fue anunciando la buena nueva en todos los poblados hasta que llegó a Cesarea. Fíjate que Felipe no dijo: ya bauticé a un peje grande, ya terminé mi misión, ya acabé, ya puedo desentenderme de todo esto y seguir mi camino. No, todo lo contrario. Es continuar tu camino en el nombre de Cristo, realizando la obra de Cristo, que es realmente lo que debe movernos el corazón. Atraigamos a la gente con lazos de amor a la iglesia verdadera. Hagámoslos partícipes de la vida sacramental, que se bauticen, sin proselitismos, siempre como testigos de la verdad. ¿Para qué? Para que la tierra entera aclame al Señor, nos va a decir el Salmo 65. El evangelio de hoy es interesante, es la repetición de lo que hemos dicho los días pasados, porque Jesús entiende, sabe y enseña que la repetición es la madre del aprendizaje. Por eso hoy vuelvo a repetir: yo soy el pan de vida, y todas las veces que lo tenga que repetir, lo va a repetir hasta que se te quede grabado en el corazón. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. No eres tú el que el que salva las almas. Tú solo las llevas donde hay agua, para que puedan beber de ese agua que salta hasta la vida eterna. Escrito está en los profetas: serán todos discípulos de Dios.
todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. Pues a educar a nuestros hijos, a enseñarlos que escuchen la palabra, que aprendan para que ellos solitos por su cuenta y en su momento lleguen a Dios, a la verdad, a la iglesia, a la vida sacramental, porque yo soy el pan de vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y se murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Yo soy el pan de vida y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Es interesante, repito hasta el cansancio, tienes que conocer y comentar esta palabra, tienes que enseñársela a otros y luego seguir tu camino para que muchos más puedan venir al encuentro personal con el Cristo de la gloria y juntos en la presencia del amor de Dios podamos rezar a una sola voz. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu, todo será de nuevo creado, se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos las dulzuras del bien, gocemos siempre sus divinos consuelos, por Cristo nuestro Señor. Amén. No olvides, hermano, por favor, te lo suplico, no olvides, comparte este canal, lleva la voz a otros oídos y a otros corazones. Dale like si es que te gusta y si no, sugiérenos qué podemos hacer. Deja tus comentarios abajo, allí puedes colocar tus intenciones, tus sugerencias y cualquier idea que tengas a bien compartirnos. Dios está contigo y de tu parte. Recibe su bendición. En nombre del Padre,